Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos como cada mañana al devocional. Es para mí, como siempre, un placer el poder compartir con ustedes la palabra del Señor, y más sabiendo el esfuerzo que muchos de ustedes hacen para poder levantarse temprano, de madrugada, incluso en algunos casos, en algunos países, para poder recibir la palabra del Señor desde temprana hora, y así comenzar el día con la bendición de Dios y con su palabra, que por cierto es la mejor manera de poder comenzar un día, siempre poniendo al Señor y a su palabra en primer lugar, encomendando a Él toda acción, toda palabra, todo lo que vamos a hacer, y pidiendo siempre su bendición. Y esto lo llevamos haciendo ya desde hace casi ya 2 años y pico. Y estoy muy agradecido por la cantidad de personas que cada día nos escriben, dándole gracias al Señor, porque estos devocionales les han ayudado muchísimo a desarrollar y a mantener una disciplina diaria de empezar el día con el Señor. Bueno, mis queridos hermanos, como bien saben ustedes, llevamos unos días reflexionando en torno a la breve pero profunda e interesante carta de Pablo a Filemón. Y en esta ocasión voy a estar leyendo desde el versículo 13 en adelante. La palabra del Señor nos dice así: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ya hemos explicado, ayer lo decía en el devocional, que Onésimo es un joven, un esclavo de Filemón que huye, que se escapa de su amo, seguramente robándole algunas pertenencias, y finalmente termina llegando a Roma, donde conoce a Pablo, y allí Pablo lo lleva a los pies de Cristo, él pide perdón, se arrepiente, y ahora Pablo escribe una carta y probablemente la envía a través de Onésimo para que Filemón le perdone, lo vuelva a aceptar, y ahora además teniendo en cuenta de que ahora no solamente es un esclavo arrepentido que vuelve a la casa de su amo pidiéndole perdón, sino que ahora vuelve como hermano en Cristo, convertido, ¿verdad? Como un hermano que ha reconocido a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Hasta aquí ya lo hemos dicho, lo hemos explicado. Lo que me llama mucho la atención, y me imagino que también a ustedes, es que Pablo le escribe a Filemón confiando en su obediencia, confiando en su madurez, de que lo va a recibir, lo va a perdonar, lo va a amar, ¿verdad? No va a tomar represalias contra él, sino más bien todo lo contrario. Él sabe que ahora viene arrepentido, viene humillado y además viene convertido, que es lo más importante de todo. Lo que me llama la atención, ya digo, es que no hay una carta de Filemón a Pablo diciéndole de eso nada. Yo no puedo aceptar a esta persona que me ha robado, que se ha marchado de mala manera, que seguramente habló mal de mí, que se ha ido de una forma incorrecta. Yo no lo voy a aceptar, yo no lo voy a perdonar, a que por aquí nunca aparezca, o si aparece voy a tomar represalias contra él, porque como dije también en otros devocionales, la ley estaba de parte de Filemón. Es que la madurez, yo lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo, hay que demostrarla. La madurez no se demuestra simplemente por el hecho de llevar muchos años o mucho tiempo en la iglesia o en el Evangelio, en los caminos del Señor. La madurez se demuestra prácticamente en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. La forma como hablamos, la forma como reaccionamos ante una exhortación, la forma como reaccionamos ante una puerta que Dios ha cerrado y ha dicho, no, no vas a entrar, no vas a ir por esa puerta. La madurez se demuestra por la obediencia. La madurez no es algo, no es un concepto abstracto de decir, bueno, es maduro, o ella es madura. Pero bueno, ¿y cómo sabemos que esa persona realmente es una persona madura, que ha crecido, que se ha desarrollado en el Señor? Bueno, repito, por la forma como te comportas, por la forma como reaccionas, ¿verdad? Dice la Biblia que ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, ninguna. Pero después, y esa palabra me gusta muchísimo, después da fruto para la honra y para la gloria de Dios, fruto apacible, fruto de paz,
fruto que demuestra a través de nuestras acciones que verdaderamente hemos entendido lo que se nos ha dicho y hemos entendido y descubierto el corazón de Dios, que muchas veces nos dice sí, muchas veces nos dice no y otras veces guarda silencio. Y hay que saber interpretar también los silencios de nuestro Dios. Filemón no le reprocha a Pablo nada. No hay una carta, repito, de Filemón a Pablo diciéndole: yo no voy a aceptar lo que me estás diciendo, yo no puedo actuar como tú me estás pidiendo, sino que Filemón lo que demuestra es que es una persona madura. Una persona que va a aceptar la carta de Pablo de buen agrado y actuó en consecuencia. Pablo no tiene que volver a escribir una segunda o una tercera carta, sino que con una fue más que suficiente. Es que las personas maduras, como dice uno de los libros que leí hace años, con una pequeña insinuación captan al momento el mensaje. Pero las personas inmaduras, ni tirándoles piedras, entienden y captan el mensaje. Queridos hermanos, esto es como las ovejas obedientes, las ovejas buenas, digamos, en un rebaño. En cuanto el pastor se mueve de un lugar a otro, en cuanto el pastor las llama, en cuanto el pastor, digamos, hace el más mínimo gesto, automáticamente vemos que el rebaño se mueve y sigue al pastor. Nunca el pastor sigue a las ovejas. No es así. La naturaleza nos enseña, una de las lecciones preciosas de la naturaleza es que las ovejas siguen al pastor, no el pastor a las ovejas. Pero las ovejas rebeldes, ¿verdad?, son las que se van por su propio camino, las que no obedecen, las que se extravían, las que se pierden. Incluso la Biblia habla de la oveja perniquebrada, aquella oveja que no hacía caso, aquella oveja rebelde, aquella oveja que se queda siempre detrás, que frena el avance del resto del rebaño y al final se le partía a veces la pata y se le entablillaba y quedaba toda la vida coja y era la señal de que esa oveja no quería seguir al rebaño. Por eso, mis queridos hermanos, aquí vemos en esta carta breve, 25 versículos tan solo, pero vemos por una parte la confianza que Pablo tenía en Filemón de saber que lo que le iba a pedir, Filemón no lo iba a cuestionar, sino que lo iba a hacer y mucho más. Porque Pablo incluso lo llega a decir: sé que harás más de lo que te estoy pidiendo. No vas a ser escaso a la hora de demostrar tu madurez. No vas a ser escaso, no te vas a quedar corto, ¿verdad?, a la hora de demostrar pues tu obediencia a lo que yo te estoy diciendo. Al fin y al cabo, Filemón era un hijo espiritual también de Pablo, porque Filemón se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Y por otra parte, vemos también que Filemón está dispuesto a hacer lo que se le pide. Y de esa manera es como demostramos nosotros nuestro amor, nuestra obediencia al Señor. ¿O es que acaso hemos olvidado que durante 40 años, y no me he equivocado, 40 años, Josué estuvo esperando a que llegara el momento en el que el Señor le hablara a él y lo levantara como el siguiente siervo, líder o pastor del pueblo de Israel? Lean Josué capítulo 1. Dice: ahora que mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa tú con este pueblo hacia la tierra prometida. 40 años esperando. No le dio un golpe de estado, no se adelantó, no buscó otra salida, sino que estuvo esperando hasta que Moisés pues saliera de la escena, ¿verdad?, pública, y automáticamente llegó su momento. Nos hemos olvidado también, por ejemplo, de cómo David fue preparado durante años, desde que fue ungido. Él sabía que iba a ser el segundo rey de Israel, pero él no se adelantó en el tiempo. Él supo esperar. Él tenía motivos, humanamente hablando, para derrocar al que en el futuro también sería su suegro, en este caso al rey Saúl, pero no lo hizo. Esperó pacientemente. José sabía que iba a ser prosperado y usado grandemente por el Señor, pero él aprendió a esperar y fue tratado duramente. Fue rechazado por sus hermanos, que en el fondo lo que querían era matarlo. Fue probado en Egipto, fue probado en la cárcel, fue probado de muchas maneras, hasta que el Señor lo levanta y lo pone en el sitio donde tenía que estar. Pero antes de ser usado, tenemos que ser preparados y tratados. Nos hemos olvidado de que Eliseo, a quien sirvió primeramente, fue a Elías, antes de ser el profeta y el varón de Dios. Nos hemos olvidado de que los discípulos siguieron y aprendieron de Cristo durante años, haciendo todo lo que Él les pedía, hasta que finalmente ellos son pues los instrumentos que Dios va a utilizar para que el mundo entero oiga del Evangelio. Y así ha sido siempre y así será. Y los que no entiendan esto es que son poco maduros o nada maduros. Filemón recibe con agrado la carta de Pablo. No hay una réplica, no hay una carta de Filemón a Pablo, rebelándose, negándose,
diciendo que no va a obedecer, porque él sabe perfectamente que eso es lo que le corresponde hacer. Finalmente, Onésimo puede volver a la casa tranquilo porque sabe que su amo, que tiene muchos motivos humanamente hablando para no recibirlo, para castigarlo, lo va a recibir bien, porque ahora entiende que también es un hermano en Cristo, ¿verdad? Y no solamente un esclavo que trabaja para él en su casa. Empieza una nueva relación. Antes era simplemente el amo y el esclavo. Ahora son dos hermanos en Cristo. Uno en su posición, otro en su posición, trabajando con ese respeto que, dicho sea de paso, a veces se habla muy poco en las iglesias de la necesidad del respeto. Todo lo espiritualizamos. Estoy orando, estoy ayunando, estoy esperando que Dios me hable. Sí, pero ¿y el respeto dónde lo dejamos? Porque el respeto también forma parte de la madurez como cristianos y como hijos de Dios. La forma como hablamos delante y detrás de la iglesia a la que nos pertenecemos. La forma como reaccionamos. ¿No dice la Biblia que cuando Caín estaba mal le cambió el semblante? Es lo que suele pasar habitualmente cuando una persona está mal, en desobediencia, agacha la cabeza, te esquiva, se va por otro lado, le cambia el semblante. Es que siempre es lo mismo, el corazón del hombre. Da igual si hablamos de Caín, da igual si hablamos de Saúl, da igual si hablamos de Judas, da igual del personaje que hablemos y de la época de la historia en la que nos encontremos, el corazón del hombre siempre reacciona igual. Por eso creo que la mejor forma, la mejor manera y más rápida de crecer, de madurar y de ver el respaldo de Dios es decir, Señor, yo estoy dispuesto a acatar lo que tú me enseñes, lo que tú me instruyas a través de tu palabra. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Todos los cristianos dicen, sí, yo estoy dispuesto a obedecer y agradar al Señor, pero el Señor no va a ir a la puerta de tu casa esta noche a predicarte. El Señor no va a mandar al ángel Gabriel para que te predique el Evangelio y te diga cómo tienes que vivir en tu matrimonio, en tu juventud, en tu familia, con tu trabajo, etc. No. El Señor va a poner instrumentos, como siempre los ha puesto. Puso a sus profetas, puso a sus discípulos y hoy en día pone a sus siervos, los pastores, que siempre y cuando no se aparten de la palabra del Señor ni de la sana doctrina, la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a los pastores y obedecer a los pastores. Claro, sujetarnos a una persona que enseña barbaridades, disparates, cosas antibíblicas, pues en absoluto. Usted no tiene ninguna obligación de someterse, ni de obedecer, ni de imitar a un pastor que enseña locuras, que se ha extraviado de la verdad y enseña cosas que no son bíblicas, en absoluto. Pero siempre y cuando su pastor enseñe la sana doctrina, sea una persona conectada con el Señor, viva en orden, viva en santidad y enseñe la palabra, por supuesto que sí. Y si no lo hacemos, no hemos entendido una gran parte importante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está en la cárcel, no tiene teléfono, no tiene WhatsApp, no tiene redes sociales, utiliza lo que tiene a su alcance, una carta. Con esa carta restauró una vida. Con esa carta enseñó grandes lecciones. Nosotros no solamente tenemos una carta, sino tenemos 66 libros, la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si con unas pocas letras, 25 versículos, una breve carta, que la leemos en minutos, Filemón obedeció y aceptó lo que el Señor le decía a través de aquella carta breve de Pablo, ¿cuánto más nosotros, que tenemos, repito, no una carta, sino muchas cartas, las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, la carta que escribió Santiago, 4 evangelios, el libro de los Hechos, el libro del Apocalipsis, los Salmos, los Proverbios? Es decir, tenemos toda la palabra de Dios revelada en nuestro propio idioma, para que sepamos cómo tenemos que comportarnos en cada momento y circunstancia de la vida en la que nos encontremos. Si no reaccionamos, si no actuamos como dice la palabra de Dios, no tenemos excusa. No podemos decir, yo no sabía, no me habían enseñado. Tú sí sabías. Sí sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y las cosas del Señor son transparentes. No tenemos planes personales. Nuestros planes los hemos puesto a los pies de la cruz. Nuestra agenda la hemos puesto a los pies de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las ovejas siguen al pastor. El pastor no sigue a las ovejas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Evidentemente, siempre habrá alguien que cuestione y que quiera presentar excusas a su desobediencia o a su falta de sometimiento o al no querer esperar y ir por la vida, ¿verdad?, haciendo su propia voluntad.
Pero nosotros hemos entendido que a quien tenemos que dedicarle tiempo y ayudar y pastorear es a aquellas personas que quieran ser ayudadas. Las personas que no quieren cambiar, las personas que no quieren ser pastoreadas, no perdamos el tiempo. Hay millones de personas con hambre de Dios, hay millones de personas que son las que tenemos que atender, que son aquellas que quieren ir en serio con el Señor y que están dispuestos a hacer no parte de lo que enseña el Evangelio, todo lo que enseña la Biblia, no tomar lo que les interesa y dejar a un lado lo que no les interesa, sino todo lo que Dios enseña, tenemos que decir amén y someternos a su palabra y no ir por libre, porque eso no existe y eso es totalmente antibíblico. Mis queridos hermanos, hoy terminamos las reflexiones acerca de la carta de Pablo a Filemón. A partir de mañana vamos a comenzar a reflexionar cada mañana alrededor de una carta que es tremenda. Yo les animo desde hoy mismo que comiencen a leerla. Si no tienen un buen conocimiento del Antiguo Testamento, les va a resultar muy complicado entender muchas cosas, porque es la carta a los hebreos. Y si no se conocen muchas cosas del Antiguo Testamento, difícilmente vas a poder entender. Pero a partir de mañana vamos a comenzar a reflexionar en esta preciosa carta, que no sabemos quién la escribió, no sabemos quién fue el autor, pero el Señor nos va a hablar y a enseñar muchas cosas a través de ella. Presentamos hoy en oración y oramos al Señor, pidiéndole al Señor su bendición y su respaldo para este día que recién comienza. Oramos. Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por una vez más, cómo tú nos hablas, cómo tú nos ministras, cómo tú nos has venido tratando durante estos últimos años. Todas las cosas que hemos aprendido. Hemos visto cómo tú respaldas tu obra. Hemos visto cómo tú bendices a tu iglesia y la has cuidado y la has prosperado. Y gracias por todas las puertas que has abierto. Y también te damos gracias por las que se han cerrado. Porque entendemos que el plan de Dios, que la voluntad de Dios es perfecta. No tenemos ninguna objeción ni ninguna queja en cuanto a lo que tú estás haciendo. Gracias porque nos permites empezar un nuevo día contigo. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos guardes, que tú nos ayudes a madurar, pero a madurar de verdad. A demostrar con nuestras acciones que verdaderamente estamos dispuestos a hacer tu voluntad, cualquiera que sea. Ponemos como siempre este día y nuestras vidas en tus manos, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Dentro de unos días estaremos de viaje, pero de momento estamos todavía aquí en Tenerife, compartiendo con ustedes cada mañana la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gracias a todos los que continuamente oran por nosotros. Les mando un saludo y les deseo, como siempre, un día de paz. Un día en el que se sientan usados, respaldados y bendecidos por el Señor. Que eso es lo que el Señor quiere para todo su pueblo. Dios les bendiga y adelante con el Señor. A disfrutar de nuestra comunión tan bonita que tenemos con el Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos.